nuestra unidad de hoy y que es la unidad 4. Como ustedes saben, entonces la unidad 4 es la organización de la salud pública. Ustedes acá me van a decir, sí, yo eso ya sé luego, cómo está organizado un hospital, cómo está clasificado un hospital, cuáles son, por ejemplo, los niveles de atención, ¿verdad? Todo eso vamos a dar acá nosotros. Y bueno, entonces, en esta unidad lo que nosotros vamos a dar, ustedes saben que esta unidad es bastante larga y vamos a tratar de hacer en grupos, ¿verdad? El contenido de hoy va a ser estructura sanitaria del país, los niveles de atención, niveles de complejidad, ¿verdad? Y planificación del trabajo comunitario. Pero nuestra unidad 4 es bastante larga, pero como nosotros hoy tenemos el primer examen parcial, ya les dije anteriormente a unos cuantos de que tienen 100 minutos ustedes de tiempo para rendir, ¿verdad? 1 hora y 40 minutos, ¿verdad? Tienen dos opciones, ¿verdad? La primera que de repente si dudan de su respuesta, vuelven a intentar o se quedan ya con la primera prueba que hicieron, ¿verdad? Por eso nos vamos a extendernos hoy en nuestra videoconferencia, en nuestra clase que vamos a desarrollar y por eso lo dividimos en etapas, ¿verdad? Bueno. Al término de la clase de hoy, nosotros vamos a pasar a la plataforma donde ustedes van a tener una actividad que yo les voy a pasar en esa la tarea, ¿verdad? Que van a desarrollar. Una actividad bien hecha que les va a servir como un puntito de ayuda para este primer parcial. Porque de repente, si aquella persona que hizo 23 puntos va a lograr llegar a 24, el que hizo 24 puede llegar a 25 y así sucesivamente ustedes ya van a ir organizando sus puntajes de acuerdo a de acuerdo al nivel de lectura que le dieron a sus materiales, ¿verdad? Bueno, y le estaba diciendo que esta unidad nosotros vamos a fraccionar. La próxima clase vamos a hablar del otro contenido que forma parte de esta unidad y que va a ser la organización comunitaria, comité de salud, sus funciones, diagnóstico situacional comunitario en salud, cuáles son los elementos que nosotros tenemos de utilizar para realizar dicha tarea y después las herramientas del trabajo comunitario. Esa va a ser en la siguiente clase. En la próxima clase vamos a tocar sobre la administración de programas de salud pública, la planificación, cómo formular el plan y los elementos. Hay cosas muy parecidas, hay cosas, contenidos que van entrelazados unos con otros, pero tampoco lo podemos dar todo en un día porque son extensos, ¿verdad? Son, por ejemplo, vivencias en la comunidad que uno tiene que compartir, debemos tocar, dar ejemplo, porque de esa manera ustedes van asimilándose más todo lo que estamos dando hasta ahora, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos nosotros de organización de la salud pública, ustedes tienen que conocer que está constituido por dos subsectores. Acá menciona dos subsectores nada más, pero no tenemos que nosotros olvidarnos que cuando vamos a tener la clasificación del poder resolutivo, ya se clasifica también en mixto, ¿verdad? Entonces acá ustedes tienen el público, el privado y el mixto, ¿verdad? Le tenemos acá al Ministerio de Salud Pública, que en la clase anterior hemos dicho quién es el rector a nivel nacional. El rector a nivel nacional es el Ministerio de Salud Pública y por ende el ministro de Salud, ¿verdad? Y cómo son los recursos que ellos manejan. Todos los recursos son provenientes del tesoro público, ¿verdad?
Cuando nosotros decimos no tiene separación de funciones y ejerce los roles de rectoría, de financiamiento, de prestación de servicio, todo va concatenado uno con otro. No solamente debe hacer la parte de rectoría, no solamente va a financiar, no solamente va a prestar servicios, sino que todo está relacionado unos con otros. Cuando todo esto va bien relacionado unos con otros, lo que ustedes van a tener, van a ofrecer entonces es un servicio de calidad, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que el Ministerio de Salud Pública es el ente rector a nivel nacional, también ustedes saben que existen otros organismos a nivel mundial, ¿verdad? Que regula toda la parte relacionada a la salud. Creo que es un tema de examen extra. Bueno, seguimos. Después tocamos acá que el sistema de salud de Paraguay no se creó así porque a alguien se le antojó nada más, ¿verdad? Fue creado por una ley, ustedes están viendo allí cuál fue el número de ley en el año 1996, ¿verdad? Y fue reglamentado por un decreto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de decreto es porque fue a nivel nacional y por el ministerio y por supuesto, el presidente de la República en ese momento, ¿verdad? Y vuelve a mencionar acá que está integrada por instituciones públicas, privadas y mixtas. Caracterizado, dice, por un modelo segmentado y fragmentado, dice acá, sin separación de funciones, con desiguales coberturas territoriales. ¿Por qué dice sin separación de funciones con desiguales coberturas territoriales? Porque ustedes saben de que cuando las instituciones públicas albergan mayor cantidad de usuarios, el privado no es así, tiene menos demanda. La mixta medianamente, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que mucha gente no tiene la posibilidad necesaria, no tiene la capacidad, la solvencia necesaria para pagar una prestación privada, pero no por eso. Atiendan bien lo que les voy a decir acá. No por eso, porque está en la parte pública o porque está en la parte privada, la atención va a ser diferente. Entonces, la misma atención debe ser en la parte pública y en la parte privada y en la parte mixta. A eso se refiere, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de desiguales coberturas territoriales, nos referimos también a eso, ¿verdad? Que de repente también puede ocurrir en la parte pública misma, ¿verdad? Ustedes pueden tener una población o una comunidad de mayor peso poblacional que la otra. Entonces, va a ser diferente entonces nuestra cobertura. Voy a tener más número de vacunados, voy a tener más número de embarazadas, voy a tener mayor cantidad de enfermos crónicos, ¿verdad? Entonces, la actividad va a ser mucho mayor, la demanda va a ser mucho mayor. Cuando nosotros hablamos de cobertura, entonces es la capacidad resolutiva que nosotros damos, la asistencia que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Y a eso se refiere cuando dice desiguales coberturas territoriales, pero sin separación de funciones. Todo tiene que ser de la misma manera, ¿verdad? Lo que ustedes van a ficharse bien acá, que nosotros tenemos instituciones públicas, privadas y mixtas, ¿verdad? ¿Por quién está liderado? ¿Quién es el ente rector? El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Cuando nosotros hablamos también de caracterización del Sistema Nacional de Salud y cuando vamos a hablar, por ejemplo, a niveles de complejidad, niveles por gestión, también ya vamos a mencionarles, por ejemplo, a los, ¿cómo les voy a decir? A los grupos que conforman
la parte a nivel nacional, a nivel distrital y a nivel local, ¿verdad? Ustedes van a ir viendo a medida que vamos desarrollando. Y me van a decir qué será distrital, entonces ustedes ya van a, seguro que saben luego, yo sé que van a saber ustedes, pero ya van a tener más esa idea fijada para responder en caso que se les diga, por ejemplo, ¿cómo es la cobertura a nivel distrital, por ejemplo? ¿Verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos del Ministerio de Salud Pública, cuando hablamos de las instituciones prestadoras de salud, entonces tenemos que también tener en cuenta que hay ciertos requisitos para la habilitación de los establecimientos de salud, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de requisitos, entonces también allí hablamos de niveles, porque de acuerdo a la capacidad resolutiva que tiene cada institución prestadora de salud, entonces se clasifica por niveles, niveles de atención, ¿verdad? Bueno, ¿qué debe tener? Cuando nosotros vamos a habilitar, entonces tenemos que tener en cuenta que ese lugar donde está plantado, donde está edificado, ¿verdad? Un centro asistencial debe tener un título de propiedad a nombre del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Debe tener un organigrama, ya sea funcional y también debe tener jerárquico, ¿verdad? Según los niveles de atención, ¿verdad? Los organigramas son diagramas que representan algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de un organigrama jerárquico, primeramente le tenemos que poner allá en el centro y arriba misma al director de ese lugar, de una institución, si vamos a hablar de un hospital, ¿verdad? Al director, después seguramente va a estar debajo o debe estar, si tiene una dirección médica, debe estar por debajo un director médico. Por debajo del director médico debe sí tener sí o sí una enfermera jefe del departamento, ¿verdad? Por debajo otra vez. Y por debajo de las enfermeras del departamento están las enfermeras jefes de cada área. Por debajo de esa enfermería, enfermera jefe, entonces nosotros también podemos poner las enfermeras asistenciales. Podemos clasificar por capacidad operativa, licenciadas, técnicas, auxiliares, pero eso ustedes ya tienen que tener más por debajo, ¿verdad? Entonces eso es lo que demuestra un organigrama jerárquico. Y organigrama funcional es lo contrario, es lo que vos ofreces. Por ejemplo, podés poner Hospital Materno Infantil, es el título grande y el primer nombre que ustedes van a poner en uno de los cuadros, ¿verdad? Y por debajo ya pueden poner, bueno, Hospital Materno Infantil, sala de partos, sala de maternidad, ¿verdad? O sea que lo que nosotros vamos a ofrecer se plasma en el organigrama funcional. Cuando nosotros también vamos a hablar de qué también debe tener, entonces tenemos que hablar de la capacidad instalada. Capacidad instalada, entonces, según nivel de atención, ¿verdad? ¿Cómo está preparado esa institución? A eso se refiere, ¿verdad? Si yo voy a tener todos los equipamientos necesarios para prestar atención, si yo voy a tener un profesional preparado para que pueda dar respuesta, ¿verdad? A cualquier tipo de evento que pueda aparecer, a eso se refiere, ¿verdad? Y también habla de una elaboración y disponibilidad de planes operativos. Yo tengo que tener, ¿verdad?, plasmado lo que quiero, cuál es mi objetivo, cuál es mi visión. Acá ustedes ven POI, ¿verdad? Planes operativos institucional. Otras veces van a ver POA. Cuando ven POA, se refiere a Plan Operativo Anual, ¿verdad? Actualizado.
Después tenemos que tener adecuación a normas, reglamentos, guías de procesos administrativos. Ya son cosas que sí o sí debe tener un establecimiento que va a ser habilitado, ¿verdad? Son normas adecuados, reglamentos actualizados, ¿verdad? Y guías de procesos administrativos que de repente dónde tiene que pagar, dónde tiene que ir a buscar cualquier cosa de insumos, quién le tiene que verificar, quién le tiene que encaminar. Entonces ustedes ya saben, ¿verdad? Que de eso depende ya también procesos administrativos. También hablamos de la parte de limpieza, hablamos ya, acá ya abarca también varios otros recursos que dependen de la parte administrativa. Bueno, el último es la implementación de procesos generales, intermedios, finales por nivel de atención, ¿verdad? Una vez que se tenga todito los requisitos, entonces se implementa, ¿verdad? Se ve todas las disponibilidades, ¿verdad? Que nosotros, qué tipo de nivel, a qué tipo de nivel correspondemos o va a corresponder esa institución que va a ser habilitada o que fue habilitada. Cuando nosotros hablamos de requisitos para habilitación, también no tienen que ustedes olvidarse. Quien habilita y acredita cualquier institución prestadoras de salud, ¿verdad? O de asistencia sanitaria es la Superintendencia de Salud, ¿verdad? Que es un ente también rector que depende del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que para abrir algo, ¿verdad? Una institución tiene que tener un título de propiedad a nombre del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Porque hubieron casos, por ejemplo, de que te vas en un centro de salud, un puesto de salud o una USF y está edificado, por ejemplo, en un patio ajeno, ¿verdad? Porque el Señor, agradeciéndole a la persona que le ayudó por tal y tal motivo, donó ese predio. Lo donó, pero no están los papeles reglamentados, ¿verdad? No cumplen las condiciones que nosotros estamos mencionando. Ustedes en la parte operativa, eso se van a dar cuenta en algún momento cuando ya estén trabajando, ¿verdad? Pero sí o sí se debe preguntar. Muchas veces nosotros nos vamos, trabajamos, vemos qué lindo todo, y después cuando haya algún tipo de problema, se quiera evaluar nuevamente para que se le dé otra vez una nueva recertificación, una nueva calificación según nivel de complejidad, podemos nosotros encontrarnos con algún tipo de sorpresa y te dicen, no, pero el Señor dio este lugar, pero nunca nos hizo ningún papel, nunca le donó así por papel al ministerio, ¿verdad? Entonces son esas cosas que ustedes tienen que tener también conocimiento, por eso les estoy mencionando, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de red de servicios, tienen que saber y tienen que siempre eso recordarse, ¿verdad? De que están los sectores públicos, ¿verdad? Y ya saben que está por quién está representado, ¿verdad? Sectores públicos por el Ministerio de Salud Pública. Le mencionamos también al IPS, también a las universidades nacionales, ¿verdad? Que ustedes saben que anteriormente estaba ya lejísimo, hoy día ya le tenemos a todas las especialidades ahí en San Lorenzo, en el campus de la UNA, ¿verdad? Después están las sanidades policiales y militares que contribuyen a cobertura estimada del 95%. Entonces, ese 5% nomás de cobertura, entonces sería para la parte privada. Se dan cuenta de que la mayor cobertura es a nivel público. Cuando nosotros hablamos también del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, también tenemos que tener conocimiento de cuáles son los establecimientos, qué número de establecimientos de salud provee o tiene. Acá ustedes ven en esta diapositiva
que 1.410 establecimientos de salud con 6.500 camas, ¿verdad? Y se vuelve otra vez a clasificar en 804 unidades de salud familiar, ¿verdad? Que son las USF. Después hay, esto es a nivel país, esto es algo grandioso, ¿verdad? Entonces nosotros cuando nos quepa hacer, por ejemplo, una tarea, podemos hacer, yo soy de Luque o si soy de Areguá, entonces yo tengo que hacer, por ejemplo, debo conocer qué hay en mi pueblo. En mi pueblo hay un hospital regional o es un hospital distrital o es un hospital, es un centro de salud o es una unidad de salud familiar. Yo tengo que saber si el hospital que está en mi comunidad es un hospital regional. También tengo que saber o conocer cuántos centros de salud hay. Porque ustedes saben que el hospital regional es la cabecera a nivel de las comunidades grandes, de mayor peso poblacional, ¿verdad? Y por qué les doy a conocer esto a través de esta diapositiva es para que ustedes también vayan eso internalizando, interiorizándose de que a nivel país esto es macro, ¿verdad? Pero después nos traspolamos a nivel de la comunidad y son más chiquititas. Entonces el trabajo de ustedes puede ser, bueno, un ejemplo, el hospital regional de Caacupé, ¿verdad? El hospital regional o la región de Cordillera tiene un hospital regional nada más. Después tienen 3 hospital o 2 hospital distrital, así cosas como esa. Después tienen 68 unidades de salud familiar y acá esto nos menciona, por ejemplo, de que hay 804, pero esto a nivel país, distribuido en todo el territorio nacional, ¿verdad? Es para que ustedes tengan en cuenta, tengan conocimiento, ¿verdad? Menciona también que hay 104 centros de salud, porque ustedes saben de que muchas veces en una comunidad no hay un hospital distrital, no hay un hospital regional, solamente hay un centro de salud y nada más. Solamente eso. Bueno. Y 2 centros de especialidades, dice. Cuando nosotros hablamos de sanidad militar y policial, ustedes saben de que algunos tendrán algún familiar, de que son policías o militares que son también, tienen también cobertura para algún familiar cercano, ¿verdad? Ustedes saben, su esposo, pues esposa de policía, puede tener su bebé allí o los padres de los militares y policías pueden recibir asistencia en estos tipos de entidades prestadoras de salud, ¿verdad? Y acá lo que ustedes van a, no les pido, por ejemplo, que de memoria se aprendan, ¿verdad? ¿Cuál es la cobertura? Solamente, ¿verdad? Que es poquísimo también la cobertura que ofrece. Solamente el 2% de la población son beneficiados, ¿verdad? Y que son policías, militares activos y pensionados más sus familiares. Poquitísimo también es, ¿verdad? Y sus recursos provienen del presupuesto del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, ¿verdad? No proviene del Ministerio de Salud, pero no porque ellos no reciben el recurso del Ministerio de Salud, la asistencia va a ser diferente. A eso es lo que nosotros estábamos diciendo en la primera diapositiva, de que esto están todo articulado. No porque yo esté en la parte privada o en la parte pública, mis normas de atención va a ser diferente. Cuando nosotros hablamos de la Universidad Nacional de Asunción, verá, presta servicios gratuitos con recursos también del presupuesto general de gasto de la Nación. ¿Por qué le mencionamos? Porque ustedes saben que el hospital de clínica, que es un hospital escuela, está dependiendo de esta Universidad Nacional, ¿verdad? Y acá está algo que el día de mañana, si les toca la oportunidad, tienen que, al recibirse, ya tienen que entrar en este prestigioso lugar también. ¿Por qué?
muchas veces el beneficio es mucho más jugoso, ¿verdad? Y se trata del Instituto de Previsión Social. Pero nosotros acá lo que vamos a tener en cuenta es, por ejemplo, la cantidad de cobertura que realiza. Y ven ustedes que es el 19.4% nada más de la población. Y ya dijimos nosotros que la mayor cobertura lo hace a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las entidades públicas. Y ven allí, ¿verdad?, de que con cuántos establecimientos cuenta. Estos están distribuidos también a nivel país, porque están los IPS, las periferias, ¿verdad? Después ustedes van a de repente encontrar IPS que están funcionando, ¿verdad?, en un predio de un hospital distrital, por ejemplo. Solamente les divide como un pasillo, ¿verdad? Es porque funciona. Va también articulado con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, porque siempre tienen convenios. Cuando a ustedes en algún momento les toque trabajar en alguna unidad de salud, en algún centro de salud y tienen algún tipo de inconveniente con una persona que sí tiene o dispone seguro de IPS, lo que ustedes tienen que ver es la manera de que IPS responda por estos tipos de usuarios. Incluso por eso dice allí, hay cooperación, hay convenios. También el Ministerio de Salud Pública tiene convenios con las instituciones privadas. Cuando llegamos, por ejemplo, a tal punto de que ya no tengamos camas en terapia intensiva y no le podemos negar la asistencia al ser humano o a cualquier individuo, ¿verdad? Sea niño, adolescente o mayor, ¿verdad? Muchas veces se realiza un convenio con las instituciones privadas, ¿verdad? Y a través de fiscalías muchas veces también cuando no quieren dar respuesta, ellos internan los pacientes en sus instituciones, ¿verdad? Cuando se tenga lugar en la parte pública, se ve otra vez, se realizan las gestiones, ¿verdad? Y se le vuelve a trasladar a los pacientes. ¿O ustedes tienen otro conocimiento de que nunca ocurrieron eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguna evidencia, qué sé yo, algún evento que hayan ocurrido y ustedes tienen conocimiento en relación a asistencia con IPS? Nadie. Anteriormente sí, profe. Ajá. Algún familiar, de repente cuando no tienen respuesta con IPS o el IPS les dice que no tiene, por ejemplo, algún tipo de estudio, los manda a hacer a nivel privado y IPS cubre, ¿verdad? Son cosas como esa, ¿verdad? Y acá nosotros nos traspolamos nomás en nuestro centro de salud. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿O hay alguna preguntita? Sí. Entonces, acá lo que ustedes van a saber bien de que tienen subsectores, ¿verdad? Públicos, privados, mixtos. Cuando nosotros hablamos de subsectores, ¿a quiénes le podemos mencionar? Y ustedes mencionan Instituto de Previsión Social, el Hospital Militar, el Hospital de Clínicas, ¿verdad? Y van dando ejemplos como eso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de complejidad, ¿verdad? Cuando ya hablamos según niveles de complejidad, la reorganización de los servicios, acá sí ya hablamos nosotros de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel de complejidad, ¿verdad? Lo que quiero que ustedes se graben bien es, ¿a quiénes le llamamos de primer nivel, ¿verdad? Son las unidades de salud familiar y los centros de salud. ¿A quiénes nosotros le llamamos de segundo nivel? A los hospitales distritales son de segundo nivel. Y los hospitales regionales y Hospital General Nacional
son de tercer nivel y hospital especializado ya son de cuarto nivel de complejidad. Cuando nosotros hablamos de complejidad es la capacidad resolutiva que tiene una institución prestadora de salud para dar asistencia a una u otra patología. Bueno, cuando yo tengo un usuario en el primer nivel de atención, yo no le puedo dar respuesta. Entonces mi traslado va a ser al segundo nivel o puede ser al tercer nivel, ¿verdad? Sí o sí, tiene que venir al segundo nivel, al tercer nivel, incluso al cuarto nivel, ¿verdad? Pero generalmente cuando nosotros no tenemos respuesta en el primer nivel, mandamos en el segundo nivel. Cuando no logramos en el segundo nivel, lo enviamos en el tercer nivel y así sucesivamente, ¿verdad? Pero yo nunca puedo enviar, lo que yo quiero que ustedes acá se fichen bien, ¿verdad? Es de que cuando un paciente fue derivado al segundo nivel y al tercer nivel, del primer nivel estamos hablando, ¿verdad? Puede volver, irse al primer nivel, porque le dieron ya respuesta resolutiva en el segundo nivel y en el tercer nivel, ¿verdad? Puede volver otra vez al primer nivel, ¿verdad? Para que se le evalúe, pero una vez de que ya se le dio respuesta, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a hacer el primer nivel ya después? Le va a seguir nomás, un seguimiento, un control nomás ya le va a dar, ¿verdad? Pero nunca yo puedo enviar un paciente que yo capte del tercer nivel y veo que está re difícil, está re complicada la situación, le voy a enviar directamente al primer nivel, ¿verdad? Sí o sí le tengo que dar respuesta resolutiva y inclusive darle su alta allí, ¿verdad? Porque fue una patología más diferente, ¿verdad? Y bueno, entonces, acá lo que ustedes van a tener bien en cuenta que el primer nivel son las USF, que corresponde a la unidad de salud familiar. Generalmente está compuesto por una licenciada en enfermería, un médico familiar, una licenciada en obstetricia y un agente comunitario. Más o menos así, eh, para que ustedes se abran nomás el panorama, ¿verdad? El centro de salud ya es centro de salud un poquitito más grande que la unidad de salud familiar. Incluso ahí ya puede haber un médico, puede haber de repente un odontólogo que se va a hacer algún tipo de asistencia, o puede haber un pediatra, ¿verdad? Ese ya es un poco de un poquito más nivel, pero tampoco sigue pasando al segundo nivel, ¿verdad? Porque Cirujano, ¿cómo? profe. ¿Cómo? Cirujano también hay. En el centro de salud, pero ahí no operan. Y cuando nosotros O hablamos sea, de, tipo serían, por ejemplo, de una cirugía así, no sé, por ejemplo, si te entra un clavo, o sea, cirugías sí, menores. sí, las cirugías A eso menores, me sí, refiero. así mismo, sí, podrían. Cuando nosotros hablamos del distrital, sí, ya es un hospital mayor, preparado, ¿verdad? Mejor preparado, incluso pueden hacer parto, pueden hacer cesáreas, pueden hacer una cirugía de apendicitis, ¿verdad? Y así van aumentando los niveles de acuerdo a su complejidad. Cuando llegamos a un hospital regional, el hospital que ya es más complejo, ¿verdad? De repente hay hospitales regionales que tienen terapia de adultos, ¿verdad? No cuentan con terapia de niños, pero de todas maneras ya forma parte del tercer nivel. Y Hospital General Nacional, así como su nombre lo indica, ¿verdad? Ya tiene más profesionales, de diferentes tipos de conocimientos, ¿verdad? Diferentes áreas, entonces ya están en el tercer nivel. Y en cambio los hospitales especializados ya son de cuarto nivel de complejidad, ¿verdad? Por ejemplo, ya abarca más, así como su nombre lo indica, especialidades, ¿verdad?
abarca cirugías más complejas. Muchas veces se hacen cirugía cardíaca, se hacen trasplantes renales, ¿verdad? Esos son los hospitales ya llamados cuarto nivel y hospitales especializados. Bueno, esos son de acuerdo a su nivel, ¿verdad? Según el poder resolutivo que uno puede dar, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de organización según nivel de gestión, allí ya hablamos también de 4 niveles, que está el nivel local, el nivel distrital, el nivel regional y el nivel nacional, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de nivel local, este abarca el equipo de salud que se desempeña en el conjunto de los establecimientos de atención y su nivel de intervención es de tipo individual y poblacional, dice, ¿verdad? Ese ya es el local, la parte ahí operativa, más chiquitito es, y puede tener más acceso, por ejemplo, a verificar in situ cualquier evento que pueda ocurrir. Ese es el local. Cuando nosotros hablamos del nivel distrital, sí que allí ya está más amplio, ¿verdad? La parte operativa ya son más numerosas, ¿verdad? Y dice luego allí, están representados por los centros asistenciales del distrito y organizados en hospitales distritales, como su nombre lo dice, ¿verdad? Y en este nivel, ¿verdad? También se hace la intervención de tipo individual y poblacional, pero nosotros ya estamos apoyadas o apoyados por un recurso humano que es bastante importante, que es la web, ¿verdad? Que es la unidad, ¿verdad? Epidemiológica hospitalaria, ¿verdad? ¿Y quién hace eso? Hace un recurso humano, ¿verdad? Eso es la web, ¿verdad? Después vamos a ver ahora la UER, que es la unidad regional epidemiológica, unidad epidemiológica regional, esa es la que consolida todo lo que él recibe de la parte distrital. Bueno, entonces, así como dice, local lo hace allí in situ, distrital también lo hace in situ y también en forma poblacional, pero acá ya los datos que recaban o los datos que recepcionan ya puede hacer un equipo que tenga un trabajo específico que es de la vigilancia, ¿verdad? Ya nos ayuda, tenemos alguien que nos ayuda entonces. Bueno, y cuando hablamos de nivel regional, entonces ahí está lo que yo le estaba diciendo, que acá ya tenemos una persona que está encargada de la UER, de la Unidad Epidemiológica Regional. En este nivel, las normativas del nivel nacional, o sea que cumplen ella las normativas del nivel nacional. Acuérdense que tenemos 4 niveles, nivel local, nivel distrital, nivel regional y nivel nacional. El nivel regional en su comunidad es como lo que pasaría a ser el Ministerio de Salud Pública. Por eso dice allí que en este nivel cumple las normativas del nivel nacional. O sea que la región hace el papel de lo que hace el ministro a nivel nacional, pero la región hace ahí en su región, ¿verdad? Porque acuérdense que del nivel regional depende el nivel local y el nivel distrital. A eso me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen en este nivel? Los datos que reciben, por ejemplo, del local, envían al distrital, el distrital envía al regional los datos, ¿verdad? Los datos regionales se vuelven a verificar todo, ¿verdad? Antes del envío a nivel nacional, ¿verdad? Porque todas las intervenciones, todas las actividades que se realizan a nivel regional se analiza otra vez antes de enviar a nivel nacional, porque esa es la escala, los niveles, cómo se van enviando los informes, ¿verdad? Y ustedes saben de que cuando llega a nivel nacional, tampoco, así como se envía del nivel regional, se va a emitir los informes a nivel país o a nivel mundial. Pasa otra vez por un ente que vuelve a verificar que es de GBS, Dirección General de Vigilancia Sanitaria,
y a partir de allí recién el ministro puede ser el vocero oficial para dar las informaciones necesarias, ya sea a nivel país o a nivel mundial. Porque ustedes saben que también tenemos organismos que nos controlan a nosotros y que también ellos elaboran normas y que nosotros también debemos de cumplir. Y ustedes saben cuáles son esos organismos, que ya les dije que está también ahí en uno de los exámenes. Nivel nacional, acá ya llegamos al Ministerio de Salud y ahí dice lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Es la estructura base, ¿verdad? Pero que va primero otra vez por un ente que es el de GBS, que cumple las funciones normativas. Una vez de que haya evaluado, verificado todo lo que se recibió de nivel local, el nivel local envió al distrital y el distrital mandó al nivel regional y el regional entonces envió al nivel nacional. Allí otra vez se hacen las verificaciones correspondientes. ¿Y quién tiene la función normativa? Es la Dirección General de Vigilancia Sanitaria. Entonces es la que va a dictaminar si el ministro va a ser el vocero oficial y va a emitir ya algún tipo de comunicado, o DGBS va primero a intervenir antes de enviar un informe oficial. A eso se refiere. Bueno, entonces, ¿quién se acuerda? Los niveles según gestión son nivel local, después Distrital, muy regional, bien, nacional. muy bien, excelente, ¿verdad? Y cuando hablamos de responsabilidad por niveles, es una retroalimentación nomás, porque ya dijimos nosotros que a nivel local, la unidad notificadora ubicada en el nivel local capta el evento, ¿verdad? Ante la sospecha de diagnóstico, entonces pone en marcha mecanismo de notificación, dice alerta, lo evalúa, hace un seguimiento, lo controla a nivel individual y también comunitario. Esas son las actividades, las responsabilidades a nivel local, ¿verdad? Cuando ellos tengan todo este trabajo, envían, ¿se acuerdan que dijimos? A nivel distrital, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el nivel distrital? Lo mismo otra vez que estábamos diciendo, recepciona los datos provenientes del nivel local, lo verifica, realiza una compilación, dice, o sea que hace como un conglomerado, ¿verdad? Y envía a nivel regional, ¿verdad? Eso es lo que hace el distrital, ¿verdad? ¿Y qué también hace? Se encarga de detectar en forma oportuna la ocurrencia de un evento de notificación obligatoria, recepcionar los eventos notificados de los niveles locales, lo que también ya dijimos, ¿verdad? ¿Quién me puede dar un ejemplo acá de qué tienen que ellos reportar obligatoriamente cuando captan un evento? A ver, ¿qué tipo de patología, por ejemplo, pueden dar valga la redundancia, como ejemplo? A ver, pasamos una epidemia. Ahora estamos en una pandemia. Es un caso de notificación obligatoria, por ejemplo, cuando le captas a una persona y te dice, Dios mío, tengo fiebre alta, me duele la garganta. Van a notificar ustedes si le captan a nivel local enseguida o no. Sí, profe. Excelente, van a notificar, ¿verdad? Porque esa es nuestra labor cuando nosotros captamos un tipo de evento, ¿verdad? Podemos mencionar también, si yo les digo, por ejemplo, una enfermedad de notificación obligatoria y que ustedes deben realizar todos los recaudos pertinentes, me pueden mencionar dengue, me pueden SARS, ¿verdad? Cuadros respiratorios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que nosotros dijimos también eso. Bueno, y cuando llegamos a nivel regional es lo mismo que estaba diciendo en la otra diapositiva, de que es el responsable de evaluar el comportamiento de los eventos en el nivel local,
en su región y de alertar ante situaciones inusuales, dice, ¿verdad? Lo que con nosotros hizo el ministro de Salud Pública cuando se declaró la pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué tomó él? Tomó la posta, ¿verdad? Nos alertó a toda la población, nos emitió lineamientos de prevención, ¿verdad? Nos dijo que era que nosotros vamos a entrar en una cuarentena obligatoria y él vio las normativas, ¿verdad? A eso también está expuesto la región. El nivel regional debe tomar la directiva y dar la hoja de ruta que uno debe seguir en cuanto o cuando aparezca un tipo de evento. A eso se refiere, ¿verdad? Y por supuesto, tiene que tener la capacidad totalmente para apoyar al nivel local, no solo al local, sino también al distrital. Y ustedes se acuerdan cuando yo les dije que el nivel regional es el ente rector en su comunidad. Cuando nosotros hablamos de ente rector a nivel país, es el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Pero cuando nos traspolamos a nivel en una comunidad, ¿verdad? Y tenemos una región, el nivel regional es el ente rector, pero tampoco se desanexa del ministerio, solamente para que ustedes tengan una noción, ¿verdad? De que si ocurre un evento en la región, nosotros no vamos a esperar que intervenga el Ministerio de Salud Pública. La región tiene que intervenir, incluso tiene la potestad de tratar de optimizar recursos de otros lugares donde aparentemente, ¿verdad? No esté siendo mucha necesidad. Entonces puede movilizar incluso recursos humanos, puede también direccionar recursos materiales, ¿verdad? De un lugar donde no se esté utilizando, entonces al lugar donde sí va a tener mucho más validez que o que se va a utilizar, ¿verdad? Bueno, y volvemos a decir, ¿verdad? Que el nivel nacional es el que hace la normatiza y debe mantener actualizadas las guías, ¿viste? Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica y volvemos otra vez acá a mencionar lo que el ministro hizo, ¿verdad? Porque él nos dio las normas, nos dio las pautas, nos dio las recomendaciones. Y él esas recomendaciones no es que le dio cualquier persona nomás, también el Ministerio de Salud Pública acata las recomendaciones internacionales. Vuelvo a repetir, ustedes saben que nosotros también debemos regirnos por recomendaciones de otros organismos internacionales y ustedes ya saben quiénes son estos organismos, ¿verdad? Lo que ya rindió, seguramente ya vio también quiénes son. Bueno, entonces, cuando hablamos de planeación comunitaria, es otra unidad, ¿verdad? Otro contenido de la unidad que nosotros tenemos que tocar es la planeación comunitaria. Y como futuros profesionales, enfermeros, especialistas en salud pública, nosotros tenemos que tener el conocimiento acabado de qué es una planeación comunitaria, cómo vamos a lograr, qué tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, así como su nombre lo indica y lo dice, es un proceso combinado de participación con distribución de tareas. Ustedes saben de que si nosotros queremos absorber toda la responsabilidad de una tarea dentro de una comunidad, no lo vamos a lograr y a eso entonces apunta este concepto. Es participación con distribución de tareas. Implica la participación de padres de familias, educandos, educadores y comunidad en los procesos de lectura de la realidad representados en un diagnóstico. Cuando nosotros, ¿por qué dice proceso de lectura de la realidad? Acuérdense de que cuando nosotros iniciamos nuestra clase dijimos que cuando nosotros vamos a trabajar en una comunidad tenemos que conocer el diagnóstico situacional, tenemos que conocer a cabalidad nuestra comunidad, tenemos que saber quiénes forman parte de esa comunidad, cuántas personas son,
¿qué tipo de personas son? ¿Cuántos son niños? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de eso? Y acá está la importancia del por qué debemos tener todos esos datos. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que para la elaboración de un proyecto de intervención comunitaria, porque si nosotros ya conocemos nuestra comunidad, tenemos que tener un proyecto para intervenir allí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que de repente yo puedo tener en cuenta para hacer una elaboración de proyecto de intervención comunitaria? Y habla, por ejemplo, del proceso participativos, ¿verdad? Tenemos que tener eso, tenemos que nosotros darle a conocer a la gente lo que queremos hacer, ¿verdad? Tenemos que decirle, ¿verdad? Si, ¿cuál es el objetivo? Esto es como los pasos a seguir nada más. No es que ustedes esto se van a aprender de memoria, solamente tienen que tener conocimiento, ¿verdad? Después que tienen que tener un marco introductorio, ¿verdad? Tienen que tener una cancelación, ¿verdad? Una pertenencia. Esto es lo que a ustedes les va a guiar nada más, ¿verdad? Pero cuando les llegue su momento para que ustedes digan, sí, yo tengo que tener un proyecto de elaboración o intervención comunitaria y para que ustedes tengan en cuenta todos estos parámetros, ¿verdad? Y dice acá, el último dice flexible, ¿verdad? Porque puede ser modificable, a eso se refiere, ¿verdad? No les voy a cansar tanto, por eso ya no les voy a mencionar todo eso, ¿verdad? Después vuelve a decir acá que las fases en el diseño de un programa de intervención, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Sí o sí identificado el problema. Deben evaluar el problema o la necesidad, ¿verdad? Deben tener una determinación del programa de intervención. Deben seleccionar a los participantes que van a incluir en ese programa. ¿Cómo van a hacer la intervención? Deben tener en cuenta cómo van a procesar esa información. Si le van a dar una evaluación y le van a dar un seguimiento, porque muchas veces eso es lo que ocurre. Nosotros en la parte asistencial se identifican los problemas, pero muchas veces se interviene a medias, no se evalúa y posteriormente mucho menos ya no se le hace seguimiento, ¿verdad? Entonces esas van a ser nuestras debilidades cuando nosotros queramos tener un informe, ¿verdad? De qué tan óptimo fue nuestra intervención. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta todos estos datos para seguir adelante, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería el objetivo entonces? Acá habla, por ejemplo, fomentar en el estudiante, porque yo eso es lo que quiero también que ustedes tengan, ¿verdad? Que tengan sentido de solidaridad y compromiso con la comunidad, ¿verdad? Cuando ustedes sean profesionales. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra labor, verdad? Nuestra labor es darle a esa comunidad, ¿verdad? La respuesta necesaria que necesite de acuerdo a lo que nosotros hemos captado, ¿verdad? En nuestra, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nosotros, qué dijimos en la anterior diapositiva? ¿Qué es algo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Quién me dice? ¿Qué dijimos? Conocimiento, ¿Cómo? conocimiento del lugar donde vamos a trabajar, Muy o sea, bien, muy bien, van a tener conocimiento, ¿verdad? Pero ustedes tienen que conocer a cabalidad cuál es el problema, ¿verdad? Por la cual está pasando esa comunidad, ¿verdad? O esa familia en donde van a ustedes intervenir. Muy bien, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Nuestro objetivo entonces principal cuando hablamos de salud pública, de salud comunitaria, ¿verdad? Es la
solidaridad y compromiso con la comunidad, ¿verdad? Y por supuesto, no tenemos que dejar de lado nuestras normas éticas y ciudadanas, ¿verdad? Porque muchas veces queremos dejar de lado cuando de repente parece que llegamos así o nos cruzamos con una persona que ayer nomás visitamos y parece que ni no le vimos, ¿verdad? Entonces, son todas esas cosas, esos detalles que uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando va a trabajar en una comunidad, porque ustedes saben que en la comunidad hay muchos tipos de familias. Algunos son tan vulnerables, ¿verdad? Y otros sí que no tienen la más pálida idea muchas veces ni qué lo que necesita, ni qué tiene, ¿verdad? Entonces, nuestra intervención en estos tipos de situaciones debe ser así muy puntillosa, de la mejor manera posible, ¿verdad? Y acá es como una retroalimentación nomás, ¿verdad? Y dije yo, que nosotros tenemos que tener en cuenta, identificar entonces el problema, ¿verdad? Y acá él dice, ¿cuál es la situación que tenemos? Es decir, los problemas, las potencialidades que caracterizan nuestra comunidad, porque nosotros no solamente tenemos que abocarnos en los problemas, tenemos que también tener en cuenta cuáles son los que ellos pueden potenciar. Podemos decir, por ejemplo, vos sabés que esta comunidad tiene un área tan rica en arcilla, ¿verdad? Le podemos nosotros orientar en qué puede ellos potenciar, ¿verdad? O muy rica, por ejemplo, en frutas ornamentales. Entonces, cosas como esa, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? Debemos definir con precisión el objetivo que queremos alcanzar. Por supuesto, porque si nosotros no tenemos un objetivo propuesto, no vamos a alcanzar nada. ¿Por qué lo vamos a hacer? Las razones, ¿verdad? Que no, nos dirige o nos determinaron a elegir ese objetivo. Tenemos que justificar. Entonces, todo esto que ustedes ven les va a llegar a un objetivo, ¿cómo les puedo decir? A un objetivo preciso, así como dice también en la diapositiva, ¿verdad? Para alcanzar nosotros lo que nos proponemos, ¿verdad? Y ven acá, por ejemplo, dice, ¿a quiénes se van a beneficiar? Ustedes tienen que tener todo esto preparado, ¿verdad? Entonces, porque la cantidad o el número de personas que se beneficia a través de nosotros van a ser nuestros logros. Eso tienen que tener siempre presente, ¿verdad? También de repente si van a organizar un tipo de charlas, ¿verdad? Sí o sí tienen que tener números de personas que fueron beneficiadas porque esa cantidad es lo que va a hablar el día de mañana por tu capacidad operativa. ¿Alguna pregunta? Nada. Esto, por ejemplo, les va a direccionar, les va a encaminar solamente para llegar, así como dice, al objetivo. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Verdad? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a costear? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a costear? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos a darle seguimiento? Acá ustedes tienen que tener presente, por ejemplo, todo el ítem que habíamos mencionado. Identificar el problema, una vez identificado, intervenir. Una vez que hayan ustedes intervenido, evalúan, ¿verdad? Una vez que hayan evaluado, ustedes tienen que hacerle seguimiento, ¿verdad? Y este seguimiento entonces puede ser para introducir mejoras, ¿verdad? Incluso para aumentar mayor número de beneficiados, ¿verdad? Y cosas como esa, lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, cuando nosotros hablamos de estos tipos de labores, también tenemos que tener en cuenta quiénes deben participar y esto es como una retroalimentación, porque ustedes se acuerdan de que cuando hablamos nosotros también en un momento dado de que si vamos a ir a una comunidad,
tenemos que nosotros aliarnos de la persona que más sabe, de la persona que más poder tiene por esa comunidad. ¿Se acuerdan de que tenemos que abrazarle más o menos así, de codo a codo tenemos que estar con los líderes, porque son los que nos van a lograr entonces ayudar, nos van a dar esa posibilidad de que nosotros entremos en esa comunidad, de que ellos también tengan la suficiente confianza por nosotros. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes deben participar? Y también dijimos nosotros incluso que tenemos que tratar de incluir al intendente, a todo lo que forma parte de una comunidad, ¿verdad? Cuando, yo creo que ya les mencioné luego, cuando hay campañas de vacunaciones, incluso en las iglesias nosotros nos vamos para que el cura párroco también nos promocione, ¿verdad? Y digamos, por ejemplo, tal fecha va a haber una campaña masiva de vacunación, por favor acudan a ese lugar porque se va a ofrecer tal y tal tipo de vacuna. Y es esa lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces acá dice, líderes, ¿verdad? Hablamos también con las gerentes de las escuelas, ¿verdad? Si hay escuelas, ahí dice la directora, ¿verdad? Incluso puede ser con las coordinadoras, si hay un médico de consultorio y todo ese, el plantel, entonces que debe participar activamente en el proceso de una planificación participativa, porque lo que nosotros tenemos que lograr acá es que sea un equipo multidisciplinario. ¿Se acuerdan de que hablamos nosotros de eso? ¿Quién me Sí, dice profe. algo? Bueno, entonces nosotros ya nos excedimos luego prácticamente todito. Si hay alguna duda, yo voy a responder porque la clase de hoy es hasta acá. Ya vimos todito, incluso nos extendimos más de lo reglamentado, ¿verdad? Casi una hora. Entonces, aquellos compañeros que van a rendir, entonces se ponen las pilas y vuelven a leer, rinden, y yo les voy a pasar la actividad a los que ya rindieron en la plataforma. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna Hasta que pregunta? ahora tenemos tiempo, profe, para rendir. Ustedes tienen 100 minutos de tiempo para rendir, todo el día todavía. Yo creo que es hasta las 23:59, creo, ¿verdad? No recuerdo más que, pero ustedes tienen la posibilidad y 100 minutos de tiempo tienen.